Bienvenidos a Reto Proactivo, mi nombre es Alona Starostenko y es un gusto esta semana compartir este capítulo tan especial con usted. En Reto Proactivo nos encanta dar buenas noticias, hablar de contenidos sociales, inspirarnos en líderes, emprendedores, académicos y personas que destacan por su innovación y creatividad ante la resolución de problemas sociales. El día de hoy hemos dedicado este programa de manera especial hacia temas de seguridad. Estamos claros que nuestro bienestar social muchas veces está predeterminado por acciones que competen el tema social y el tema de seguridad. Para esto tengo el privilegio de estar acompañada durante todo el programa de expertos en materia de seguridad y compartirles un poco el esfuerzo particularmente que hace el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Puebla en materia de tener una comisión especial que platicaremos en breve. Doy la bienvenida a licenciado Sergio Benítez, quien es actual director del CCE. Un gusto tenerte aquí. Alona, muchas gracias. Y bueno, por supuesto, al maestro Christian Steger, quien es coordinador de esta comisión. Bienvenido. Muchas gracias por invitarnos, muy amable. Pues ya reunidos aquí, entrar en materia y hablar del tema que la seguridad nos compete a todos. Creo que la seguridad nos asusta mucho, pero a la vez se ha avanzado muchas buenas acciones. Entonces, podríamos ponernos en panorama qué es lo que implica la seguridad de un estado, una ciudad, Cristian. Muchas gracias. Efectivamente, sabemos que en este estado, en Puebla, se han hecho muchos esfuerzos en este sentido y estamos muy contentos de haber podido ya crear la Comisión de Seguridad. Es una iniciativa que inició el presidente Carlos Montiel y todos los presidentes de las cámaras para coordinar los esfuerzos de cada cámara en donde los problemas son diferentes. Y poder tener una voz ante las autoridades. Que esa es una gran noticia, la unión de sectores empresariales y líderes de acción pueden ser voceros y el Consejo Coordinador Empresarial de Puebla pues ha destacado por labor social. Así es, Alona, pues un poco la naturaleza del Consejo Coordinador, como nuestro nombre lo indica, nos toca coordinar los esfuerzos de las cámaras y los organismos empresariales que están afiliados a nuestro organismo. Y pues bueno, la inquietud de estos organismos ha sido la seguridad, un tema prioritario, y es la razón fundamental por la que los propios consejeros tomaron la decisión de conformar esta comisión que atienda particularmente el tema de seguridad, que para todos es importante, ¿no? La inseguridad no reconoce sector ni ningún tipo de circunstancia, entonces para nosotros era importante y prioritario atenderlo de forma específica. Y se destaca que un punto de la seguridad, entenderla al fondo, porque la seguridad es como muy compleja, entonces tal vez compartirnos qué ejes son importantes a considerar para que un ciudadano tal vez esté seguro. Escuchamos muchas quejas de secuestros, asaltos, robos, pero ¿qué cosas están sucediendo en Puebla que hay que tomar acción? ¿Quieres que conteste? Sí, por favor. Básicamente en el Consejo Coordinador Empresarial lo simplificamos, si lo quieres ver así. Obviamente la seguridad es multifactorial, pero se puede, digamos, plasmar en tres tiempos. Uno es el antes, el durante y el después. Si hablamos del antes, hablamos mucho de acciones preventivas, de la prevención del delito, pero también hablamos de temas que competen a los padres de familia, por ejemplo, revisar las mochilas de los jóvenes cuando van a la escuela, etcétera. El tema del durante, que es lo que también atendemos mucho en el Consejo Coordinador, es la respuesta de las autoridades en el momento que son llamadas. Y por fin, el después, pues es otro tema que aquí en la UTLA se ha trabajado mucho, que es el índice de impunidad, es qué tan rápido dan la respuesta a las autoridades a una denuncia. Entonces, básicamente se podría clasificar en estos tres tiempos el tema de seguridad. Sí hemos detectado unos cambios en Puebla, un aumento en algunos tipos de delitos, pero también podemos decir que las autoridades, nos reunimos periódicamente con ellos, sí tienen respuestas, sí tienen coordinación, pero obviamente con toda la situación del país, algunos temas pues aumentan de manera significativa. Eso es bien importante, conocer qué está pasando en nuestro estado en materia de seguridad. Y de este lado llama la atención, Sergio, la iniciativa del CCE de hacer una comisión especial. ¿Qué tipo de preocupaciones manifiesta el sector empresarial en las cámaras ante temas de seguridad que tú hayas observado? Bueno, realmente tenemos una representatividad muy amplia del sector productivo y desde las diferentes, digamos, gremios o giros que representamos llegan una cantidad importante de reportes, de denuncias, y bueno, tenemos desde robo a comercio,
robo a transporte, pues digamos, tenemos también desde intento de secuestro, ¿no? Y situaciones que están, digamos, enmarcadas en el tema empresarial, ¿no? Aunque al final hay también reportes de otra naturaleza, pero bueno, nuestro enfoque está enmarcado en el tema empresarial, todos los delitos que están relacionados o vinculados con la actividad empresarial. Que esto es muy importante porque estamos hablando ya de un grupo organizado que toma acciones que como son las cámaras y que yo creo que hasta puede ser un ejemplo replicador que se pueda buscar en otros estados del país. Pero bueno, antes de eso, ¿cómo han sido los esfuerzos de la Comisión de Seguridad y hacia dónde va esta comisión? ¿Qué va a cambiar? Permíteme tal vez hacer un pequeño excursus. Aquí en Puebla han sido muy activo el Consejo Coordinador Empresarial, y hace años de aquí de la Canaco de Puebla se apoyó al Consejo Nacional, que es la CONCANACO, que agremia a 700 cámaras y más o menos produce el 51-52% del Producto Interno Bruto. Lo que detectamos en esa, digamos, estadística que se estableció a nivel nacional es que en las ciudades o municipios o estados donde las autoridades escuchaban a la sociedad y a los organismos intermedios, las incidencias eran menores. Esto es una realidad y sí hay que comentarlo en Puebla. Cada semana hay diferentes gremios de las policías que se reúnen. Por ejemplo, está el grupo metropolitano, en donde está la Policía Federal, la Policía Estatal y las locales. Además está Migración, CISEN, etcétera, y se platican los temas que hay en los diferentes municipios. Un gran problema es la comunicación entre los municipios. Tengo un tipo de delito en Cholula y no se lo comunico a las autoridades de Puebla. Entonces, obviamente, hacen un ilícito en Cholula, se vienen a Puebla y no están comunicados. Sí hay que comentarlo y reconocer que en Puebla sí están coordinados y tienen una eficacia bastante adecuada. Eso es importantísimo. Entonces, el tema de seguridad, uno normalmente lo conoce como ciudadano, ¿no? Hay muchas quejas sobre el seguimiento, la impunidad, la falta de atención, los procesos un poquito retrógrados que existen. Ahora, también se ha hablado de aplicaciones tecnológicas. En Puebla, pues tenemos una aplicación también importante que va a contribuir con la comisión, el SIC. Así es. Sí, desde que nació la comisión se buscó hacer sinergia, ¿no? Y identificar los esfuerzos que hoy ya existen en Puebla, y a partir de ello iniciar los trabajos de la comisión en este sentido. De manera particular ubicamos un aliado importante que es el SIC, el Centro de Integración Ciudadana, que desde hace ya más de un año lleva trabajando en la difusión de denuncia ciudadana. Entonces, bueno, los buscamos, tuvimos un primer acercamiento con ellos, hoy forman parte de la comisión y va a ser a través de esta plataforma que estaremos buscando tener reportes de los empresarios, ¿no? Que utilicemos esta plataforma para que todos los afiliados a las cámaras y organismos nos hagan llegar sus denuncias, sus reportes, bajo esta plataforma, y ahorita lo que estamos haciendo es una adecuación, ¿no? A través del formato que la propia aplicación ofrece, pero enfocado al sector empresarial. Que esto es muy valioso y bueno, seguramente más de una empresa nos está viendo, emprendedores, empresarios poblanos, unirse a este movimiento de reportar, porque si no comenzamos a hacer la cultura del reporte, estadísticas y obviamente investigación, tal vez no podamos articular campañas concretas. ¿Qué podríamos recomendar, Cristian, a través de tu trayectoria a los ciudadanos en general para mejorar el tema de seguridad? ¿Cómo estar más protegidos o a las empresas? Hay que decirlo, muchas veces nosotros mismos nos descuidamos y hay que decirlo así, o sea, sí hay que aplicar ciertas reglas que muchos de nosotros aplicamos. Yo estuve asesorando un tiempo a la UAP en temas de seguridad, de hecho fui el director de seguridad, y había quejas, por ejemplo, de los estudiantes que les robaban una laptop afuera de la universidad. Tema que, bueno, sí iban con el celular comunicando y no se fijaron, por ejemplo, digo, no siempre es así, pero no se fijaron que se les acercaba una persona medio sospechosa. Yo creo que la cultura de la autoprotección es fundamental para poder partir. Obviamente también se tiene que trabajar en colonias. Yo estuve en el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Municipal, en donde estuvimos promoviendo que, por ejemplo, una colonia, un grupo de casas se pongan de acuerdo, y si una casa no está, le aviso al vecino y está cuidando, está fijándose si... El vecino vigilante, El vecino ¿no? vigilante, que también es un programa rotario.
Hay varios programas en ese sentido y creo que ya estamos muy capacitados todos, pero a veces por la premura o a veces por estar en redes sociales u otras cosas olvidamos la cultura de la protección. Entonces yo creo que ahí tendríamos que aplicarlo. En el tema del Consejo Coordinador Empresarial y de los organismos, pues hay muchas cosas que hemos propuesto tanto a Canacintra, etcétera, que es algo similar. Por ejemplo, en un parque industrial, si todas las industrias o varias de ellas se ponen de acuerdo y comunican a todos los guardias de seguridad, va a ser más eficaz, más efectiva la seguridad sin que tenga que significar un costo adicional. Entonces hay muchas propuestas que se están trabajando en el Consejo Coordinador y que se están bajando a las cámaras. Eso es interesantísimo porque se ha comprobado que en el sector social la organización funciona. Entonces yo creo que el homologar políticas, estrategias puede funcionar muy bien. ¿Qué tanto preocupa al sector empresarial arropar esta acción? Es decir, porque bueno, ya se tienen esfuerzos de varios meses de trabajo y se ven resultados positivos. ¿Cómo se va a articular esto hacia abajo, hacia todos? Pues ese es el reto que tenemos como comisión. El Consejo nos dio la pauta de que es un tema prioritario, de que hay que entrarle a la seguridad y es, digamos, es la razón por la cual se instala esta comisión. Y ahorita estamos en ese trabajo de depurar estrategias, de poder definirlas, porque hay que ser como hacer tiros de precisión en los esfuerzos que hagamos al interior de las cámaras, porque es un reto que tenemos, ¿no? El poder permear y que estas estrategias y que pues lo que queramos implementar llegue eficazmente a todos los empresarios y sobre todo que la hagan suya, ¿no? Entonces ahí es donde estamos siendo muy cuidadosos en hacer propuestas muy concretas, fáciles de entender para que puedan permear fácilmente a todos los sectores, a todos los empresarios que representan el Consejo Coordinador Empresarial. Y me gusta mucho la frase, hacerlo tuyo. Creo que ahí está el punto, Sergio y Cristian. Muchas veces pensamos que el mal que sucede allá, en otra esquina, en otra cuadra, al otro, y este sentido de reciprocidad mutua, si a mí no me sucede, al otro tampoco le va a suceder. Me gustaría, antes de irnos a corte comercial, despedirnos tal vez con algún mensaje que ustedes quieran dejar a nuestra ciudadanía, por favor. Nada más que no olviden el tema de la prevención. El tema es muy importante, trabajar con nuestros hijos, trabajar con ética, con este tipo de temas y obviamente a los empresarios, como dijo aquí Sergio, que hagan suya la propuesta. Nosotros vamos a estar trabajando primero con el tema empresarial y ya se anunciaron varios organismos como ASIS, como el Club Rotario, la Gobernatura, para poderse juntar con nosotros y empezar a trabajar estos temas. Entonces vamos a estar viéndonos, ojalá, otra vez para poderles presentar ya resultados concretos. Muchas gracias, Cristian. Sergio. Pues yo invitaría a todos los empresarios que nos estén viendo a que se acerquen a su cámara, a su organismo empresarial, al organismo afín a su actividad económica, porque en los organismos empresariales siempre hay opciones, hay alternativas para poder hacer cosas, ¿no? De repente estamos aislados en el trabajo y creemos que estamos solos, y las cámaras y los organismos empresariales son un lugar propicio y adecuado para poder tener información, para poder conocer qué se está haciendo, ¿no? en materia de seguridad y en otros temas, pero bueno, particularmente en temas de seguridad, que es algo que preocupa a todos, que se acerquen a las cámaras y ahí tendrán una respuesta muy concreta para atender el tema de inseguridad que tanto nos aqueja. Pues muchas gracias, Sergio, Cristian, por estar acá. Y yo invito a todos los que nos están viendo, sintonizar, por supuesto, a través de las redes sociales que aparecen del Consejo Coordinador Empresarial en Cintillos, conocer esta labor y, como dijimos, hacer redes de redes, sumarnos, protegernos y saber que es mío, hacer lo propio, esta campaña a favor de la seguridad en Puebla. En breve regresamos después de corte comercial, no sin antes agradecer a Grupo Proactivo Mexicano por transmitir este programa de televisión desde el año 2009. Regresamos. Llámalo compañía, llámalo amistad, llámalo amor de lejos. Nosotros lo llamamos Efecto Ultra. Efecto Ultra. Continuamos
Continuamos con Reto Proactivo y bueno, por supuesto nos llena de gusto que usted pueda sintonizar este programa de televisión a través de nuestras redes sociales, Facebook Centro Sustenta y por supuesto en nuestro canal de YouTube Centro Sustenta, donde usted podrá conocer a fondo estas grandes historias. Retomando el tema de seguridad, a continuación quiero presentar por supuesto al presidente de Canacintra Puebla, Horacio Peredo, bienvenido. Hola Lona, un gusto acompañarte en esta emisión. Un gusto tener pues representado el sector empresarial y por supuesto a Marco Prosperi, quien es expresidente de Canaco y bueno, actual vicepresidente del CCE Puebla. Así es, Alona, con mucho gusto participando de esta invitación y a tus órdenes, como siempre. Pues aquí reunidos, como lo decíamos hace unos segundos, ustedes representan la voz de muchos agremiados, empresas y sectores industriales como tal. Entonces me gustaría que me compartieran un poco acerca de qué velan sus cámaras y a qué se dedican. Sí, mira, nosotros como Cámara de Comercio, Servicios y Turismo manejamos un sector muy amplio del proceso productivo de cualquier país, ¿no? En este caso de Puebla. Sin duda, la seguridad es para nosotros el tema número uno. Siempre cuando vamos a hablar de algún tema, tenemos que tener seguridad para poder abordar otros temas de productividad, de mejora regulatoria, de sustentabilidad, de cualquier otro. Si no hay seguridad en nuestras personas, con nuestras familias y en nuestra vida profesional y económica, entonces creo que empezamos muy mal. Puebla, teniendo estadísticas, no andamos tan mal en cuestiones de seguridad según estadísticas que hay, pero tampoco podemos, echarnos a la hamaca y decir que estamos muy bien, porque verdaderamente hay situaciones que pasan de inseguridad que tenemos que nosotros, en coordinación con el gobierno y con la sociedad, en este caso cámaras y otros organismos, trabajar juntos, cada quien en su trinchera, cada quien en la parte que le corresponde, para tratar de mejorar estos índices y que podamos estar y vivir en una ciudad segura. Sin duda, el tema de seguridad es responsabilidad del Estado, pero el Estado por sí solo no puede resolver este problema. Tenemos que entrarle nosotros y sobre todo, antes no es ser correctivos, sino más bien creo que el tema es prevenir, es de prevención, cuidarnos nuestras casas, nuestros negocios, cuando nos trasladamos, y creo que entonces así podremos, con coordinación con el gobierno, tratar de lograr esta estándar de bienestar y de seguridad que estamos buscando. Que es un factor prioritario que tocas. Muchas veces achacamos tristemente la seguridad o la queja social solo a un sector, y creo que habemos muchos sectores, sector gobierno, sector empresarial, donde ustedes están fuertísimo, y el tercer sector, que son organizaciones civiles. Horacio. Sí, mira, realmente nuestra principal ocupación en el sector industrial es coadyuvar con la autoridad a abatir todos estos índices, porque sí es cierto que podemos demandarle a el gobierno que mejore estas condiciones, pero si no ponemos de nuestra parte, no lo vamos a lograr. Y esto lo digo en el sentido de que es triste que tengamos un porcentaje tan bajo de denuncia. Normalmente el 0.9 de los delitos que se cometen en las entidades no son denunciados, o sea, al revés, son denunciados, el 0.9. Entonces hay una gran brecha y lógicamente muchos gobiernos lo que utilizan es esa ventaja, ¿no?, de que no se sabe de esos delitos, y entonces pues, sus estadísticas de seguridad son muy grandes. Tenemos que trabajar mucho en eso. También tenemos que mejorar la voluntad de participar. Ya no podemos ser ajenos a lo que pasa en nuestro entorno. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces estamos viendo que sucede un delito a escasos metros de nosotros, y ¿qué hacemos? No actuamos, no tomamos evidencia ni nada. Nos volteamos, nos vamos como si no pasa nada, y mejor no me involucro porque si no puedo salir raspado. Yo creo que eso ya no lo podemos hacer. Tenemos que tomar también responsabilidades como sociedad, participar, coadyuvar con la autoridad, mejorar en mucho nuestra relación con los policías que están en nuestro entorno, porque los debemos de alguna manera adoptar para que ellos se sientan parte de esta sociedad y creemos un conjunto sólido que no permita que el entorno de la delincuencia ingrese, y al contrario, formar un gran caparazón que le ponga un alto
tanto a la inseguridad como a la corrupción, como a muchos entornos que nos rodean y que no permiten que nuestra sociedad avance. Es impresionante porque son muchos factores, como le decía Cristian, es un problema multisectorial y multifactorial, la seguridad. ¿Qué han logrado ustedes? Porque bueno, representan cámaras, han hecho mecanismos, han hecho campañas durante varios años. ¿Qué les ha funcionado para generar mayor seguridad y bienestar a sus afiliados? Mira, cada organismo y cada cámara tiene su problemática, y lo que nos hemos dado cuenta hacia finales del año pasado y a principios de este año es que precisamente como Consejo Coordinador Empresarial estamos creando una comisión, bueno, ya se creó una comisión de seguridad para que entonces todos los organismos que quieran participar en esta comisión se suban a esta mesa de trabajo y entonces hagamos un trabajo de coordinación, primero interna hacia nuestros organismos y luego el segundo paso sería ver con la autoridad qué podemos hacer. Estamos también sumando esta mesa de seguridad a organismos de la sociedad, como tú dices, nosotros somos la parte productiva. Estamos jalando a organismos como es el SIC, como son los Rotarios, para que participen también en esta mesa de seguridad y tratar de generar estadísticas de denuncia, de delitos, cuántos se atienden, para que nosotros también manejemos los famosos datos duros y sepamos qué verdaderamente está sucediendo. Está el tema de que falta la cultura de la denuncia, que es muy importante, necesitamos crecer esa parte, para entonces sí exigirle a la autoridad y tratar entonces, una vez haciendo un planteamiento, no cada organismo por su lado, sino unidos todos en un mismo trabajo conjunto, y entonces sí, después ver a la autoridad y decirle que estamos de su lado, que queremos trabajar, que queremos vincularnos, y entonces hacer con tecnología, con inteligencia y con coordinación, podemos entonces verdaderamente combatir a la delincuencia. Sí se puede. Creo que la gran mayoría de los ciudadanos quieren vivir en un lugar seguro, quieren trabajar en un lugar seguro, quieren transportarse con seguridad, y creo que es responsabilidad entonces de todos, pero con trabajo, con coordinación, inteligencia y tecnología. Y yo te pongo un ejemplo, por ejemplo, de tecnología, que pueden ser los botones de alerta temprana que están tratando de ponerlos en comercios para que cuando tengas un siniestro, en ese momento se prende el foco, digamos, y la policía llegue, pero más que ya, yo te comentaba, más que buscar cuando está el acontecimiento, tratar de prevenir todo. Sí. Necesitamos mucha capacitación en nuestras personas, nuestras casas y en nuestros negocios para saber cómo proceder y hacer los protocolos de seguridad para que no nos alcance, ¿no? Me encanta porque esta visión de sale desde casa, desde tu familia, con tus hijos, de ahí vas a la oficina, al trabajo, o sea, ¿cómo podemos transversalmente equiparar esta seguridad? Horacio, en el caso de la Cámara de ustedes. Sí, mira, todos debemos de entender que el fenómeno de la inseguridad o de la seguridad es también un atractivo para las inversiones. Todos vimos cuando mejoró esta condición en Puebla, cómo los ojos se pusieron en Puebla y empezaron a llegar una cantidad enorme de inversiones, incluso empezamos a llenarnos de gente que venía a buscar oportunidades de trabajo y en un entorno seguro, ¿no? Todos debemos de fortalecer esta condición, es fundamental, sobre todo para el desarrollo económico de nuestra entidad, y también debemos no tener esfuerzos aislados. Bien decía Marco, afortunadamente en el entorno del Consejo Coordinador Empresarial ya se unifican los esfuerzos. Antes cada cámara hacía su esfuerzo y cada quien tenía sus resultados, pero aislados. Y eso no nos permitía crecer, incluso en muchas ocasiones era duplicar los esfuerzos. Ahora no, ahora tenemos una coordinación, tenemos un entendimiento, pero también llegamos a generar objetivos y metas y sobre todo crear la fortaleza que nos permite presentarnos con la autoridad y decirle, a ver, estas son nuestras necesidades específicas, queremos atenderlas junto con ustedes y queremos ser parte también de la solución. ¿Cómo nos apoyamos? Porque la seguridad no nada más compete a ellos, sino queremos ser parte de la solución y permearlo hacia toda la sociedad. Hoy sabemos, hay muchos esfuerzos en cuanto a vecino vigilante, en cuanto a que
la autoridad se vincula más en la parte de las colonias, pero nos hace falta mucho el trabajo hacia parques industriales, hacia zonas comerciales, hacia zonas donde también hay gran aglomeración de personas y que es donde se concentra sobre todo el delito que más nos ha estado afectando, que es el robo al transeúnte, el robo de autopartes y, bueno, en otra medida, pero ya no es, digamos, competencia de la autoridad estatal, sino la federal, el robo al transporte en carreteras, que es lo que a el sector industrial más nos ha estado afectando. Y bueno, vemos que también la parte del el delincuente se va preparando, se va tecnificando, crea estrategias diferentes. Entonces nosotros tenemos que ser más inteligentes, tenemos que ir un paso adelante, bien lo decía Marco, apoyarnos en la tecnología, pero también apoyarnos en estrategias diferentes. Este grupo conformado en la Comisión de Seguridad incluye expertos en seguridad preventiva, como es Cristian, pero también expertos que han trabajado en el combate directo, como es el capitán Horacio García, que es un exmarino que tiene otra visión y que también ayuda a coadyuvar en las estrategias. La Cámara de Comercio, que sabe la problemática desde el punto de vista comercial, nosotros desde el punto de vista robo en carretera. Entonces hay un gran conjunto de ideas y yo creo que los resultados que van a salir de esta comisión van a ser muy buenos para nosotros como sector empresarial y sobre todo para la sociedad en lo general. Tenemos que apoyarnos en lo que ya existe, ¿sí? Y tenemos que sacar el mayor provecho de nuestra policía, que si bien es cierto, tiene sus bemoles, es una de las mejores policías y tenemos que ver también cómo mejorar las condiciones de vida de nuestros policías para también darle por ese lado un cerco, que no sean corrompidos por la delincuencia y en este sentido mejorar todas las condiciones. Tenemos que trabajar en conjunto. Me gusta muchísimo esta parte que tocas de los policías, porque al final del día, antes de ser empresarios, policías, quien seas, que lo que hagas, viene el ser humano. Entonces muchas veces creo que es un problema de raíz social sobre temas humanos, muchas veces no resueltos, falta de educación, falta de amor, falta de acompañamiento en familia. Y hoy como sociedad lo estamos pagando. Entonces, ¿cómo podemos revertir no solamente el efecto, que es la inseguridad, pero la causa de origen? Y creo que la unión de tanto el sector empresarial es solo un inicio, y el reflejar y el unir y ya no estar separando, el gobierno resuelve esto, sector empresarial, academia, unidos, es muy funcional. Es importante integrar a los policías a nuestra sociedad. No son seres ajenos, son parte que cuando no están en su labor son ciudadanos también, y muchos de ellos han sido víctimas de la delincuencia, pero también es cierto que tenemos un gran problema en la impunidad, porque los policías nos los han manifestado cuando hemos tenido oportunidades de reunirnos con ellos, donde ellos hacen su labor, detienen al delincuente, lo consignan, el Ministerio Público pues integra el expediente, pero cuando ya están en proceso, los jueces los liberan. Entonces es una condición que la verdad a ellos los desmotiva y dice, ¿para qué nos esforzamos? ¿Para qué exponemos nuestra seguridad? Para que al rato el delincuente se pase enfrente de nosotros burlándose. Entonces hay que trabajar mucho en abatir la impunidad. Necesitamos mejorar al sistema judicial, necesita más infraestructura, se necesita inversión, necesitamos más ministerios públicos y que integren bien las averiguaciones para que todo delincuente que sea detenido, sea consignado y tenga una penalidad que cumplir. Pues agradecerles mucho, gracias a los presidentes presentes, nos han dejado mucho panorama al sector empresarial. Marco, Horacio, gracias de verdad. Al contrario. Y pues orgullosos que en Puebla tenemos un ejemplo de cámaras empresariales organizadas y coordinados bajo los esfuerzos de la Comisión de Seguridad del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla. Yo los invito a seguir este programa. A continuación, en unos minutos regresamos con el índice de impunidad y conocer toda esta otra contraparte para que usted conozca al problema de seguridad. Regresamos.
Si buscas estabilidad en la conexión, la tenemos. Ultranet Empresas. Velocidad y estabilidad en la señal de Internet. Tecnología de conexión permanente al backbone de Internet. Llama ahora al 187-5013. Ultranet Empresas. Internet estable. Llama ahora y aprovecha nuestra promoción de aniversario. Continuamos con Reto Proactivo y el tema de seguridad y por supuesto pues los invito a sintonizarnos en nuestras redes sociales que aparecen en cintillos y hace unos momentos compartimos las necesidades tan importantes del sector empresarial acerca de seguridad, pero hoy queremos conocer más a fondo sobre este tema y para esto quiero presentar por supuesto al maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, bienvenida. Muchas gracias, Alona. Quien representa, coordina y es la voz del índice también de impunidad de México Internacional que fue creado hace unos años en la Universidad de las Américas Puebla y tenemos el privilegio de conocer esto, tenerlo localmente y pues maestro, adelante, conocer esto. Muchas gracias. Bueno, pues como bien dices, la UTLAP fue pionera en elaborar el primer índice global de impunidad en el mundo. Hubo intentos por parte de colegas en España, en Suecia, que no tuvieron lo que ya tenemos nosotros, es información. Nosotros recopilamos información del Sistema de Naciones Unidas para entender el problema de la impunidad, que como ya se ha hablado anteriormente, es un problema multifactorial, multidimensional, que pasa desde que se comete un delito hasta que se castiga, inclusive las versiones más progresistas del tema de impunidad, hasta que se le repara el daño a la víctima. Entonces, es un fenómeno que pasa por el problema de seguridad, pasa al sistema de justicia y después puede pasar al sistema penitenciario. Entonces, es una cadena, es un eslabón y así es como construimos este índice, con información primero de las denuncias, de la cifra negra, después cuando pasa al sistema de justicia y también información del sistema penitenciario. Toda esa parte es cómo se construye un índice complejo para entender este fenómeno que es el número 1 identificado ya por partidos políticos, por sector empresarial. El problema de este país no es la inseguridad, no es la corrupción. La madre que genera todos estos problemas se llama impunidad. Es increíble, la verdad es que, y creo que esta terminología no necesariamente la conoce la gente. Me gustaría preguntar, bueno, los que no conocen, es una cantidad de investigación de expertos académicos, estadística brutalmente valiosa, y bueno, se ha hecho desde la trinchera académica. ¿Por qué hacer un índice? ¿Qué podemos aprender de nuestro país y nuestro estado? Sí, mira, todo surge un febrero de 2014, inclusive varios meses antes de que explotara el problema de la impunidad en México, con el caso de Ayotzinapa, con el caso de corrupción de la Casa Blanca y otros grandes problemas de impunidad que surgieron en el país en 2014. Febrero de ese año, el doctor Luis Ernesto Derbez, nuestro rector, con el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, vieron que el problema que este país era la impunidad. Y nosotros nos llevamos año y medio en elaborar las bases de datos, el modelo econométrico, para poder primero medir la impunidad a nivel global. Medir a México frente a 59 países que fueron los únicos que tuvimos información de Naciones Unidas para construir este índice. Y a partir de eso decidimos ver qué información tenía México para construir un índice replicado para los 32 estados de la República. Con la misma metodología que tuvimos en el ámbito global, lo aplicamos para el caso de México. Entonces, nosotros también durante el 2014 y 2015 nos reunimos con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ONUD, que tiene ya también un centro de excelencia estadística en la materia, para presentarles nuestro modelo, presentarles nuestra información. Hicimos lo propio con académicos del ITAM, del CIDE, de la UNAM, del Colegio de México, para que conocieran el modelo, pudiéramos interactuar sobre los alcances y límites del mismo. Y la verdad es que ha sido un índice que nos llena de orgullo por ser una universidad mexicana con una visión latinoamericana, global, que ya está siendo utilizado para entender problemas de la impunidad en países como Filipinas, Panamá, Colombia, Estados Unidos. Afortunadamente es un índice que está empezando
a dar luz sobre los problemas estructurales y funcionales. Esa es una de las características de este índice. Nosotros podemos ver las capacidades que tienen los estados para asumir los retos en materia de seguridad y justicia. Y por otro lado también, con base en los delitos que tienen estos países, ver si la capacidad que tienen es suficiente para hacer frente al reto de la impunidad, es decir, si tienen la capacidad para castigar, investigar los delitos que se cometen en estos países. Definitivamente es sorprendente el impacto y la consecuencia de contar con un índice, como bien lo dice, orgullosamente hecho aquí en Puebla, a favor de México, el mundo. Y por supuesto me encantaría preguntarle qué mejor hecho por mexicanos, cómo está México, primero que nada a nivel internacional, ¿cuáles son los focos que hay que tomar en cuenta? Bueno, tuvimos información de 59 países. México, hay que reconocer, es uno de los mejores países en materia de información. Lamentablemente quedamos en el lugar 58 de estos 59 países que pudimos medir. La historia es mucho más grande, hay 193 países, nosotros definimos que hay este resto de países están en impunidad estadística, no quieren saber lo que pasa en el mundo. Entonces, yo te diría estamos en el lugar 58 de 193 países. Lamentablemente, de los países que tenemos información, estamos en un grupo terriblemente complicado, que no nos debe de gustar estar en ese clúster, que es Rusia, Colombia y Turquía. Entonces, México lamentablemente está en estos últimos 5 países del índice de impunidad. Ahora, ¿qué significa en sí la impunidad? Y ustedes tienen distintas variables que van midiendo, también conocer qué es una cifra negra para que la gente se familiarice. Claro. Mira, primero, ¿qué significa impunidad? El concepto es muy sencillo, viene una raíz griega que significa delito que no es castigado, ¿no? Eso es en términos simples impunidad. Pero para nosotros entender la impunidad es que pasa por varias cadenas de los estados. Desde que se comete un delito, si el ciudadano decide o no denunciarlos. La cifra negra es eso, el número de delitos que se cometen en un país y que no son denunciados por el ciudadano. El INEGI nos da 2 razones fundamentales. 1, pérdida de tiempo y porque los ciudadanos saben que no va a suceder nada con ese delito que se denuncia. Los delitos que más se denuncian en este país claramente son los patrimoniales porque están vinculados con algún tipo de seguro, por ejemplo, o con el patrimonio que le ha costado muchos años a los ciudadanos construirlos. La cifra negra en este país son 93%. El 93% de los delitos que se denuncian en este país no son denunciados. Entonces, nos quedamos con un 7% de delitos. Bueno, la historia es terrible. El 95% de este 7% solamente no llega a un castigo hacia el perpetrador del delito, hacia el delincuente. Entonces, la delincuencia organizada lo sabe. En este país la impunidad es del 99%. La verdad es que genera silencio y sorpresa que estemos. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿En qué se ha avanzado? Porque creo que el índice genera conciencia y si es algo que no genera orgullo, inmediatamente me imagino que los países que toman de referencia este índice van a empezar a hacer acciones, estrategias, buscar disminuirlo. Así es. Primero había que poner luz sobre el fenómeno. Todo el mundo empezó a hablar a finales del 2014 de que el problema en México era la impunidad. Bueno, sí. Entonces había que entender el problema y sus orígenes. Eso creo que es lo más relevante de este índice, podernos comparar quiénes son los países que están haciendo mejor su tarea y por qué. Entonces, ya lo comentaban tus entrevistados al inicio de este programa, tenemos que invertir muchísimo más en cuestiones de seguridad y justicia. Vamos para darte un dato. Directo. En este país tenemos 3.5 jueces por cada 100,000 habitantes. Esta tasa nos ayuda a comparar lo mismo países enormes como Estados Unidos o países pequeños como Malta. Entonces, es una tasa por cada 100,000 habitantes. Tú imagínate el Estadio Azteca con 100,000 personas, nada más hay 3.5 jueces para administrar todos los problemas sociales que se generan o económicos que se generan en un grupo de personas. La media internacional, el promedio internacional de jueces es 17. Entonces estamos sumamente atrasados en materia
judicial. Policías estamos por arriba de la media internacional. El problema de los policías es, ya lo sabemos, la profesionalización, el seguimiento, los mecanismos también de darle seguimiento a sus causas personales, profesionalización, etcétera. El tema de la corrupción, pero ya no es un tema de número, por ejemplo. Es fascinante escucharle y entender ahora sí la parte estadística y académica que avala. Muchas veces como ustedes como sector académico ya tienen ciertas respuestas a estas quejas o soluciones que nosotros buscamos articular a través de la comisión. Yo los invito a no despegarse, continuamos en breve con el índice de impunidad que ha sido creado por la Universidad de las Américas Puebla y escuchar más de lleno qué viene para el estado de Puebla. Regresamos en breve. Ahora, la radio también se ve. Ahora la radio también se ve. Ultra FM 92.5. Somos la única estación multiplataforma. Te lo dijimos. Activamos uno más de tus sentidos. Continuamos con Reto Proactivo, soy Alona y pues estamos conociendo más a fondo lo que está sucediendo en México en temas de impunidad. Nos encontramos con el maestro Gerardo Rodríguez, que está aquí con nosotros, y bueno, agradecerle, ya nos compartió el índice de impunidad y nuestro lugar como México, lugar número 58 de los 59 países, como bien menciona, considerados en la estadística. Ahora podemos hablar un poquito de Puebla, que nos compete, somos una ciudad grande, oímos buenas noticias, pero ¿qué tan real es esto? Bueno, para el caso primero de México, antes de entrar al caso de Puebla, lo que vimos es una cifra dramática. Los 32 estados de la República tienen altos o muy altos índices de impunidad, ¿no? Es por eso es que México tiene tan alto ranking en materia de impunidad a nivel global, porque los estados de la República no están haciendo su trabajo para combatir primero la inseguridad, pero después también para administrar justicia. Entonces, el dato para México es, tenemos 4 jueces por cada 100,000 habitantes. A nivel de los estados tenemos 3.5, el otro 0.5 son los jueces federales. Entonces, lo que tenemos es que los estados de la República, primero, no están invirtiendo en su equipamiento, en tener más y mejores policías, pero lo que no habíamos visto es que el sistema de justicia en este país está colapsado. México es un país de 120 millones de habitantes. Tenemos una justicia para un país de los años 70 o 80. Nos quedamos rebasados, no seguimos invirtiendo en el Poder Judicial en número. ¿Por qué insisto con el tema del número? Porque cuando llegan los expedientes, las investigaciones del aparato de seguridad y pasa al sistema de justicia, se colapsa. Se hace un embudo y en ese embudo se genera la corrupción y la impunidad. Serán los jueces o los secretarios de los juzgados los que estarán filtrando según sus necesidades o por corrupción cuáles son los casos que llevarán adelante. En el caso de Puebla tenemos algo muy interesante. Está a media tabla del país, sin embargo tiene niveles todavía altos de impunidad. ¿Por qué? Porque comparte, al igual que el resto del país, poca infraestructura en materia de seguridad, entonces, y de justicia. Puebla está en el lugar número 17 del índice. No es un tema tampoco para echar las campanas al vuelo, porque Puebla es un estado y su zona metropolitana que está creciendo a ritmos espectaculares. En términos demográficos, de inversiones, económico, Puebla está creciendo mucho, y si no invierte a la par de su crecimiento demográfico, de su crecimiento económico, la situación puede empeorar. Entonces hay que aprovechar este boom económico de inversiones demográfico que tiene Puebla para seguir aumentando la capacidad de seguridad y de justicia. Y algo que me gusta mucho de este programa que veo es una gran participación del sector empresarial. Eso se llama gobernanza. Y el problema de la inseguridad pasa por el tema de la gobernanza, en donde sociedad civil, sector privado, academia y gobierno participemos de manera conjunta para resolver un problema en el cual el Estado ya se vio rebasado.
El monopolio de la seguridad, que en términos weberianos de la escuela alemana, ya terminó. El Estado es incapaz por sí mismo de resolver el problema de la inseguridad y por supuesto también el tema de la justicia. Yo sí creo que el tema de la justicia debe ser todavía monopolio exclusivo del Estado. El problema es cuando la sociedad se harta de los problemas de impunidad y de inseguridad, es que puede tomar la justicia por propia mano. Lo que vimos en Michoacán, por ejemplo. Michoacán fue un estado atípico dentro del índice, porque cuando recuperamos la información fue el año en donde surgen las autodefensas, donde la sociedad civil se arma porque el Estado es incapaz de llevarle la inseguridad. Entonces, para el caso de Puebla, yo te diría, ha logrado mantener niveles de seguridad concretos, está invirtiendo en áreas de justicia, pero todavía es insuficiente si queremos mejorar de manera importante este problema. Bueno, ya poco a poco conocemos mucho más de este índice y como usted lo va como desmenuzando poco a poco. Ahora viene un segundo año donde se vuelve a hacer el índice. ¿Qué va a traer esto para el índice anterior? ¿Va a tener respuestas, alguna evidencia valiosa? Bueno, todavía no podemos dar los resultados hasta el día. Por supuesto, no. Pero bueno, ya estamos revisando la información. Te puedo dar una primicia, a finales de mayo, principios de junio, estaremos presentando la actualización del índice global. Afortunadamente, los países están siguiendo alimentando la información de Naciones Unidas. Vamos a poder incorporar, creemos, 11 países más a los que ya teníamos. Vamos a llegar a un número cercano a 70, lo cual nos va a dar un panorama mucho más completo del problema a nivel global. Y para el caso de México, reconocer al INEGI que sigue actualizando sus estadísticas en materia de seguridad y de justicia y derechos humanos. Entonces, este índice para México lo vamos a poder actualizar a finales de este año y entregar resultados. Es interesantísimo. Por supuesto, los estaremos invitando para ya conocer esta premisa que me comparte. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? La verdad es que los datos duros dictan y indican de alguna manera estrategias y trayectorias. ¿Qué podríamos mejorar? ¿Qué nos está haciendo falta de este lado? Bueno, primero, tener la sensibilidad de analizar los datos, no solamente con base a en qué lugar estamos de la tabla. Todos los estados de la República estamos mal. Lo que tenemos que es invertir mucho más en capacidades de seguridad y de justicia y seguir evaluando. Por ejemplo, el sistema de justicia es una terrible caja negra que no se ha dejado penetrar para analizarla. Los investigadores lo que necesitamos es más información. Y algo que es muy importante y no quiero dejarlo fuera, hoy estamos hablando de la creación del nuevo sistema anticorrupción a nivel nacional y a nivel de los estados. Es imperativo que estos sistemas a nivel federal y locales nazcan con absoluta independencia del poder político en los estados, del presidente de la República y de los gobernadores. Si eso no sucede, no vamos a poder avanzar. También necesitamos avanzar en la independencia de las fiscalías estatales y de los tribunales superiores de justicia en los estados. Si lo exigimos a nivel federal, también tenemos que hacerlo en el ámbito local. Veamos los terribles casos de impunidad que están sucediendo en Veracruz, porque son los jueces con presiones políticas y económicas que no están dando justicia a la ciudadanía. Eso es impactante, sin embargo, es un tema de acción, un tema, yo también creo que es una nueva generación de pensamiento, de caminos, hay que esperar cierto ciclo a que esto se articule, sea verídico. ¿Dónde puede consultar la gente este índice? ¿Cómo puede conocer más? Lo pueden consultar de manera muy fácil, pueden buscar en su navegador, en su buscador de internet preferido, pongan dos palabras claves, UTLAP de Universidad de las Américas Puebla, más índice de impunidad y directamente llegarán al micrositio en donde están los documentos, tanto en español como en inglés, resúmenes ejecutivos para que conozcan de este importante esfuerzo que se está haciendo en una universidad aquí en Puebla. Es valiosísima la labor, pues felicitar también a que la gente conozca y llamarlos a que sintonicen, porque la verdad es que cuando uno es experto, te intimida el índice, son muchas páginas, pero ahora que usted lo aterriza de este modo es mucho más entendible. Maestro Gerardo, me gustaría alguna conclusión, algún llamado que quiera hacer. Bueno,
que la sociedad civil siga participando de manera activa, involucrándose en los problemas de su comunidad, que también trate de buscar estos índices para complementar las discusiones y la presión también que ejercemos hacia nuestras autoridades. Con nuestro voto también cada elección podamos ejercer con mayor dignidad la importancia de nuestras decisiones, de nuestras preocupaciones. Seguridad, impunidad, corrupción están en el centro de los problemas que nos aquejan. Presionemos a nuestras autoridades, a nuestra comunidad para tener una mayor participación en estas materias. Muchísimas gracias, Alona, por permitirnos a la UTLAP estar en este importante espacio. Muchas gracias, maestro Gerardo. Y pues bueno, yo los invito, espero hayan disfrutado igual que yo el conocer a fondo el programa acerca de temas de seguridad, acerca de nuestras preocupaciones y acerca de cómo podemos tener soluciones concretas, creativas a favor del desarrollo social. Soy Alona Starostenko y les recuerdo que nos sintonicen a través de nuestro canal de Ultravisión y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube Centro Sustenta. Nos vemos la próxima semana y muchas gracias.